El premio que Trump quería y la mujer que Maduro teme. El lado oscuro del Nobel de la Paz. Antes de iniciar, únete a nuestra comunidad de observadores y juntos analicemos este nuevo episodio en la historia del galardón más controvertido del mundo. Esta es la fuerza que domó el mundo, la dinamita. Una invención de genio que hizo a su creador, Alfred Bernard Nobel, inmensamente rico. Pero su fortuna tenía un precio. Fue forjada en la pólvora, en el acero de la guerra y en la capacidad de matar con eficiencia industrial. En 1888, la prensa lo condenó prematuramente. Nobel leyó su propia lápida, y el veredicto fue brutal: el mercader de la muerte. Este no era el epitafio que un hombre brillante deseaba. Su testamento, redactado bajo la sombra de ese juicio, fue un acto de contrición monumental, una elegante maniobra para limpiar su nombre y comprar una nueva identidad para su legado. Así nació el Premio Nobel de la Paz, la más alta distinción moral del planeta, financiada con los dividendos de la destrucción. Y en el frío aislamiento de Oslo, un comité de 5 personas, políticamente designadas, se sienta cada año para decidir qué es la paz y quién la merece. Pero en la era de la polarización global, su misión se ha transformado en un campo de batalla. ¿Es este premio un faro de la fraternidad humana o un arma de política exterior utilizada para condenar regímenes y exaltar disidentes? ¿Puede un comité que opera en el secretismo de los 50 años ser realmente un árbitro neutral? Y cuando se enfrenta a opciones tan cargadas como la diplomacia transaccional de un Donald Trump o la confrontación democrática de una María Corina Machado, ¿qué clase de paz está realmente comprando Alfred Nobel con su dinero manchado de dinamita? Este es el análisis crítico de la más grande deuda histórica y moral del mundo moderno. En el corazón del Premio Nobel no late la ciencia pura, sino una profunda y singular culpa. Alfred Bernard Nobel, un químico, ingeniero y empresario, no solo fue un gigante de la era industrial, fue su artífice más letal. Su fama mundial no vino del altruismo, sino de la invención de 355 patentes. La más famosa, la dinamita. La dinamita, el poder en griego, fue un triunfo de la seguridad química que revolucionó la minería, la construcción de canales y la perforación de túneles. Hizo a Nobel inmensamente rico. Pero su imperio, construido sobre su fábrica Bofors y el armamento, tenía un doble filo. El mismo explosivo que abría montañas, cerraba vidas. Nobel se convirtió en un mercader de la muerte. El catalizador para su legado no fue una epifanía, sino un error de imprenta. Cuando Alfred leyó su propio obituario, que lamentaba cómo murió el hombre que amasó una fortuna encontrando formas de matar a más personas más rápido que nunca, se enfrentó no a la muerte, sino a la inmortalidad que temía. El testamento que redactó un año antes de su muerte fue, en esencia, un intento de redención histórica. Una transfusión masiva de su fortuna, la mayor parte de su capital, el 94%, para comprar una nueva narrativa. El mayor beneficio a la humanidad.
El Premio Nobel es, por lo tanto, un monumento a la tecnología militar y a la culpa industrial. Es un acto de contrición póstumo, un pago por la paz, financiado con los dividendos de la guerra. La división del premio es tan extraña como su origen. Alfred Nobel designó a Suecia para juzgar el mérito objetivo y tangible: física, química, medicina y literatura. Ceremonias pulcras, galardonados con trayectorias científicas indiscutibles. Pero el premio más cargado de política, el de la paz, fue desterrado a Oslo, Noruega, y puesto en manos de un comité elegido por el Parlamento noruego. ¿Por qué Noruega, entonces, en unión forzada con Suecia? La teoría dominante es profundamente analítica. Nobel quería alejar la paz del centro de poder político sueco, creyendo que el Parlamento noruego, menos expuesto a las grandes potencias, podría ser un árbitro más neutral e independiente. Irónicamente, esta separación no garantizó la neutralidad, sino que dotó al Comité de Oslo de una poderosa herramienta geopolítica. En Estocolmo se celebra la invención. En Oslo se celebra la ideología. Es en este pequeño comité, encargado de juzgar la fraternidad global, donde la tensa atmósfera de la política internacional se filtra en el premio. La paz es el campo de batalla, donde el legado de Nobel se transforma de un acto de redención personal en una declaración moral y política global. Y es allí donde las controversias, como la de Donald Trump y María Corina Machado, inevitablemente explotan. El poder de definir la paz recae en 5 personas, un grupo minúsculo que opera desde el frío aislamiento de Oslo. Según el testamento de Alfred Nobel, el Comité Noruego del Nobel está compuesto por 5 miembros elegidos por el Storting, el Parlamento noruego. Aquí radica la primera y más profunda ironía. Nobel quería un árbitro neutral, pero al delegar la elección a los políticos noruegos, el premio, por diseño, se encuentra entrelazado con la política interna de un pequeño estado. Aunque los miembros, supuestamente, deben actuar de manera independiente, la historia demuestra que este comité es, en esencia, un microcosmos de la élite política noruega. Esto plantea la pregunta: ¿pueden 5 exparlamentarios o figuras públicas liberarse completamente de las corrientes ideológicas de su propia nación? El secretismo es la armadura del comité. La regla de los 50 años de confidencialidad es su arma más eficaz. Las nominaciones, las deliberaciones internas, los debates y los votos de los miembros, todo queda sellado. Nadie sabrá, por medio del comité, por qué un candidato controversial como Donald Trump fue descartado, o si un activista silenciado estuvo a punto de ganar, hasta medio siglo después. Esta regla dota al comité de una opacidad absoluta en el corto plazo. Les permite tomar decisiones audaces, polémicas o incluso estratégicas, sabiendo que no tendrán que rendir cuentas inmediatas ante la opinión pública. Es una licencia para la controversia. El comité puede reivindicar la pureza moral en el presente, mientras que la verdadera narrativa histórica sobre sus motivaciones permanece rehén de sus archivos. Al controlar la divulgación de sus deliberaciones
Durante 5 décadas, el Comité Noruego del Nobel no solo protege su proceso, moldea el mito, influye en cómo la historia percibirá a sus laureados y, lo que es más importante, a los que descartó. Convierte un proceso de selección en una declaración de intenciones que solo será plenamente examinada cuando la mayoría de los protagonistas ya hayan desaparecido. En el juego de la paz, la verdad es una carta que solo se revela cuando ya no puede influir en la partida. El primer acto de este drama político es la nominación, un proceso que despoja al premio Nobel de su misticismo. A diferencia de los rigurosos procesos de las ciencias, ser nominado al Premio de la Paz es sorprendentemente sencillo. Basta con que una persona elegible, un exlaureado, un profesor universitario de ciertas disciplinas, un miembro de un gobierno o parlamento, envíe un simple formulario. Es una puerta de entrada amplia que garantiza que casi cualquier figura pública de relevancia pueda entrar en la contienda, si tiene los aliados correctos. En el caso de Donald Trump, las nominaciones se centraron en logros concretos de política exterior, principalmente los acuerdos de Abraham, la normalización de relaciones entre Israel y varias naciones árabes. Para sus partidarios, esto no era solo diplomacia, sino una ruptura histórica con décadas de inmovilismo. Estos acuerdos fueron presentados como prueba de que su método de paz, a través de la fuerza y la negociación directa, incluso agresiva, podía tener éxito donde el multilateralismo tradicional había fracasado. Pero la candidatura de Trump arrastraba una sombra de sospecha. ¿Era un esfuerzo sincero por la paz o una maniobra política? Históricamente, Estados Unidos ha sido el aliado incondicional de Israel en el conflicto de larga data con Palestina. La pregunta crítica es, ¿fueron los acuerdos de Abraham el resultado de un cambio genuino de paradigma o de una negociación política orquestada, donde los aliados de Trump, quizás incluso el primer ministro de Israel, jugaron un rol activo en promover su candidatura para reforzar una alianza o una narrativa personal? Es ampliamente sabido que Trump deseaba el premio desde hace tiempo, transformándolo en una ambición personal que politizaba la propia esencia de la distinción. Frente a estos logros, el contragolpe era abrumador y provenía del comportamiento del candidato, no de su currículum. El Nobel de la Paz no solo premia un acto, sino también la conducta sostenida de un agente de paz. Trump fue descalificado de facto por su retórica divisiva, su constante ataque a las instituciones democráticas y su papel en eventos como el asalto al Capitolio. La retórica agresiva, su uso constante de amenazas, insultos y la desconfianza hacia organismos internacionales que socavan el espíritu de fraternidad entre las naciones que Alfred Nobel buscaba. Falta de compromiso. Multilateral. Su retirada de acuerdos y organizaciones internacionales clave, que va en contra del ideal de cooperación global que el premio intenta fomentar. El Comité Noruego del Nobel se enfrentó a un dilema insalvable: premiar un logro tangible, pero arriesgar la moralidad e integridad del premio al honrar a una figura que, para muchos, encarnaba la antítesis de la paz social y la estabilidad democrática. Al final,
El mérito de la paz no pudo separarse del carácter del candidato. Para el comité, el espíritu de la paz tiene que ser defendido no solo en los tratados internacionales, sino también en el respeto a la democracia y la dignidad humana en casa. Esta es la pregunta que atormenta a Oslo y a las capitales del mundo. ¿Puede el Comité Noruego del Nobel honrar a una figura tan polarizadora como Donald Trump sin dinamitar su propia legitimidad global? El Premio de la Paz se otorga en nombre de la humanidad, pero es juzgado por un mundo dividido. El comité se mueve en un campo minado. Premiar a Trump habría sido un respaldo espectacular a la diplomacia transaccional y unilateral, pero habría generado una crisis de credibilidad con la mayoría de la prensa occidental, las élites académicas y naciones que Trump había antagonizado. Para un premio que basa su autoridad en la percepción moral, el riesgo de ser visto como un títere político de un ala ideológica es inaceptable. Aquí es donde entra la crítica más corrosiva. Figuras como el presidente Gustavo Petro y analistas de la izquierda global acusan abiertamente al comité de no ser un árbitro neutral, sino un agente de la agenda occidental. El Nobel, dicen, premia consistentemente a quienes se alinean con la narrativa de las democracias europeas o a sus disidentes favoritos. El Comité Noruego del Nobel de la Paz está influenciado por factores políticos. Los premios son objetos del momento. El comité vive en el jardín europeo, donde la realidad se refleja a través de un cristal muy estrecho. Desde esta perspectiva, el descarte de Donald Trump no fue un juicio de su mérito de paz en Oriente Medio, sino un juicio político de su carácter disruptivo. Su agenda de América primero, que desafía las estructuras globales, lo convierte en una figura disruptiva y peligrosa para el orden que el comité, históricamente, ha buscado preservar. El comité debe mantener una ilusión de imparcialidad, pero en realidad tiene una preferencia ideológica discernible. El comité evita la tormenta de Trump, pero al hacerlo, debe tomar una decisión igualmente cargada de política. Al rechazar el logro geopolítico de un magnate, ¿qué tipo de paz elige en su lugar? La respuesta, en 2025, llega en forma de una disidente venezolana, una figura que, al igual que Trump, garantiza titulares, pero bajo el prisma de un conflicto ideológico que es mucho más seguro para la reputación de Oslo. Al descartar a Trump, el Comité Noruego del Nobel eligió el camino opuesto, la paz, a través de la resistencia política. La ganadora de 2025, María Corina Machado, fue honrada oficialmente por su defensa pacífica de los principios democráticos y su compromiso con una transición pacífica en Venezuela. Es un mensaje directo, claro y moralmente inobjetable para el mundo occidental. Pero esta elección va más allá del mérito individual. La tesis crítica es que el Premio Nobel de la Paz se ha consolidado como un instrumento de política exterior simbólica. Al premiar a un disidente político, Oslo utiliza el prestigio del premio para hacer lo que los gobiernos occidentales no pueden hacer militarmente: deslegitimar y asediar a un régimen, el de Venezuela, considerado una amenaza
para la estabilidad regional o la democracia. Sin embargo, esta elección abre una profunda fisura analítica. Los críticos del Comité Noruego y los defensores del régimen señalan que la narrativa de la paz de Machado está en tensión con su retórica política. Aunque su método no es militar, sus discursos, a menudo, son incandescentes, incitando a la confrontación popular para forzar un cambio de poder. Esto plantea la pregunta fundamental: ¿puede un premio que se llama de la paz ser otorgado a alguien cuya estrategia, aunque civil, está diseñada para desestabilizar el statu quo y potencialmente escalar la tensión social? Para muchos, la línea entre la resistencia pacífica y la incitación a la violencia civil es borrosa y depende del cristal ideológico con el que se mire. Y aquí surge una capa más de crítica. Aunque Machado no recibió el premio en nombre de Trump, su victoria es vista por algunos como la validación final de la política de presión de la administración Trump contra Venezuela, una política de línea dura, apoyada por aliados como Israel. Al honrar a Machado, el Comité Noruego se alinea, de facto, con una estrategia geopolítica que fue iniciada y promovida por las mismas fuerzas que nominaron a Trump. El premio no es solo un reconocimiento a Machado, sino una reafirmación estratégica de las prioridades de Washington y Bruselas sobre la democracia en el hemisferio. Se refiere a la naturaleza geopolítica y simbólica de la decisión del Comité Noruego del Nobel. Significa que el premio trasciende el simple mérito personal de María Corina Machado y funciona como una poderosa declaración política alineada con la estrategia de Occidente, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, hacia el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El Comité Nobel, al elegir a un disidente político, utiliza el prestigio del galardón para, el premio, otorga a Machado una autoridad moral y un estatus global que ninguna elección interna o reconocimiento regional podría darle. Esto la blinda, como mencionan analistas, y refuerza su liderazgo en el ámbito democrático, dificultando que el gobierno venezolano la neutralice sin enfrentar una condena internacional aún mayor. Es un mensaje directo y condenatorio al gobierno de Nicolás Maduro, al que el comité calificó como una dictadura. El Nobel convierte el conflicto venezolano de un asunto interno en una cuestión de paz y derechos humanos global, alineándose con las posturas críticas de Washington y Bruselas. Reafirma que la democracia y el Estado de Derecho son inseparables de la paz, una prioridad fundamental en las políticas exteriores de Estados Unidos y la UE en América Latina. Líderes de la UE como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y otros ministros europeos, felicitaron rápidamente a Machado, destacando su lucha por la libertad, la democracia y la resistencia ante un régimen no democrático. El premio, en sus palabras, envía un mensaje contundente. La misma Machado ha expresado un profundo agradecimiento al presidente Donald Trump, quien también aspiraba al premio, por asumir con firmeza y de manera correcta cuál es la naturaleza del régimen que enfrentamos. Machado ha vinculado abiertamente la libertad de Venezuela con la seguridad de Estados Unidos
solicitando más sanciones, lo que demuestra una convergencia estratégica con la política de línea dura de Washington. La decisión refuerza la crítica de que el Nobel no es ideológicamente neutral. Al rechazar a un candidato polémico de la derecha, Trump, y premiar a una candidata conservadora, pero en un contexto de resistencia democrática, Machado, el comité logró hacer una declaración política contundente contra Maduro sin comprometer su credibilidad moral, al evitar la figura divisiva de Trump. El Nobel de la Paz se convierte, así, en una herramienta poderosa para promover la intervención simbólica en asuntos internos de estados que son adversarios ideológicos de Occidente, sirviendo a los fines diplomáticos de las principales potencias occidentales en su esfuerzo por revertir los gobiernos socialistas o autoritarios en la región. El premio a Machado no es solo un honor para ella, sino un gesto diplomático audaz y estratégico de Noruega, actuando como proxy moral de Occidente, que inyecta legitimidad y presión global en una lucha que Washington y Bruselas consideran prioritaria para sus intereses en el hemisferio. El impacto del Nobel de la Paz es inmediato, profundo y, a menudo, destructivo para la diplomacia. En Caracas, la respuesta fue la esperada, furiosa y estratégica. El gobierno de Nicolás Maduro, al ver el premio como un acto de hostilidad, reacciona declarando una crisis diplomática. El retiro de embajadores, la condena formal del Comité Noruego y la amenaza de redefinir alianzas internacionales, como el anuncio de buscar lazos más fuertes con países como Zimbabue y Burkina Faso, son el precio geopolítico que Oslo paga por su decisión. El Comité Nobel no otorgó un premio de la paz, sino un premio a quienes no están interesados en la paz. Esto es un acto de injerencia y un mal favor a los procesos de diálogo. Esta escalada nos obliga a la pregunta fundamental y crítica. ¿El Premio Nobel de la Paz realmente fomenta la paz, o en casos como este, se convierte en un agente de escalada, exacerbando las tensiones al tomar partido de manera tan evidente en un conflicto interno? Al premiar a Machado, el comité no solo honró la resistencia, también endureció la postura del régimen, haciendo más difícil la negociación, pues ahora cualquier concesión de Maduro será vista como una victoria del enemigo respaldado por el Nobel. La medalla de la paz se transforma así en un sello de la discordia, obligando a las naciones a elegir bandos. El Premio Nobel de la Paz, nacido del arrepentimiento de un mercader de la muerte, se enfrenta al espejo de su propia contradicción. ¿Cuál es su verdadero propósito 125 años después? Si el objetivo fuera la paz inmediata y pragmática, el comité podría haber premiado a un negociador pragmático, incluso uno polémico como Donald Trump, por logros tangibles como los acuerdos de Abraham. Eso habría priorizado la estabilidad regional sobre la moralidad del mensajero. Pero al elegir a María Corina Machado, el comité demuestra que su objetivo es la influencia en el juicio de la historia a largo plazo. Opta por el ideal democrático, honrando a figuras que encarnan la resistencia moral. El premio se convierte en una profecía
y un acto de fe. Una apuesta a que la defensa de los valores democráticos es a la larga la única vía sostenible para la paz. La paz de Oslo se demuestra, por lo tanto, no como una entidad neutral y desinteresada, sino como un poderoso mensaje político. El comité no escogió la paz pasiva, sino la paz combativa, eligiendo estratégicamente a una persona cuya victoria es, al mismo tiempo, una declaración de guerra diplomática contra un gobierno. La paz, en manos de este comité, es un arma. La única incógnita es si esta arma logrará la estabilidad o si, como la dinamita de Alfred Nobel, solo servirá para crear más conmoción en el paisaje político mundial. El Premio Nobel de la Paz no es un certificado de ausencia de conflicto. Es una aspiración permanente. Es la medalla de la fraternidad colgando sobre un campo de batalla político. Y mientras el mundo continúa en desorden, cada 10 de diciembre, la luz de un solo premio en Oslo sigue obligándonos a preguntar: ¿pagaremos el precio de la paz con la diplomacia silenciosa o con la declaración estridente de la verdad histórica?